Antes de empezar a analizar el valor de la velocidad de la ecuación, vamos a analizar un poco lo que son las ondas longitudinales, las ondas transversales y las ondas circulares, y un efecto de posible combinación de estas tres formas de ondas que generan otras ondas que tratamos de verlo gráficamente. Para eso vamos a compartir pantalla y ustedes podrán ver en la gráfica. Hemos generado un cursor de amplitud, refiriéndose a amplitud a la altitud de la onda, tanto hacia arriba de su eje del centro como hacia abajo central. Vamos a hacer un momento a un lado esto, bueno, no creo que nos deje. Ahora bien, nosotros tenemos una onda. Esta onda puede crecer hasta lógicamente la amplitud que le hemos dado. Este crecimiento o decrecimiento hasta llegar al punto de equilibrio, que es en el eje X, se le llama simplemente onda transversal o traslación transversal de la onda. Ahora miremos qué es lo que pasa si vamos a compartir este otro elemento en el que tenemos una onda que ahora no está creciendo ni decreciendo, sino se transforma ahorita en el sentido derecho, en este momento en sentido izquierdo. Acabamos de ver entonces ondas que pueden trasladarse. Si va en el sentido del eje X, es sentido longitudinal. Y si es que iba en el sentido del eje Y, es una onda de sentido transversal. Para poder apreciar este movimiento, hemos puesto el punto B en esa onda y hemos puesto el punto A de viajero absoluto, cambiando la velocidad a cada instante. Primero fijémonos en el punto B. En realidad el punto B no se traslada. Es que este está haciendo el viaje transversal. Solamente decrece o crece, vuelve al punto de equilibrio, decrece o crece, según la función va avanzando. Entonces el punto nos muestra cómo el desplazamiento de la onda también es transversal a la vez que está siendo longitudinal. Ahora, esa bola tan inquieta y rápida obedece al ángulo alfa. Depende del ángulo alfa y veremos que si el punto A, que está tan rápido girando, coincide o no coincide con la onda de color rojo. Y a ratos sí y a ratos no. Es porque la variación de la velocidad hace que no coincida con la onda original, que es la roja, y que estará dada para una velocidad. Por cambiar la velocidad constantemente, el punto A está trasladándose con mayor o menor rapidez, como lo acaban de observar. Bien, entonces con esto podemos apreciar los dos tipos de movimiento. Vamos entonces ahora a compartir nuevamente la pantalla para ver la segunda función. En la que estábamos analizando, a ver si me abrió GeoGebra.
Vamos a compartir, pero no queremos compartir, esto es Microsoft Teams. Nueva función y queremos compartir esta de acá. Ahora vamos a poder apreciar, en este momento estamos en una traslación transversal de la onda. Crece, no se mueve ni a izquierda ni a derecha, como lo hacíamos con la roja. En esta hemos puesto el punto B en la función que viaja con la onda. El punto B es el que se está haciendo un viaje, diríamos, en el sentido longitudinal. Ahora, la onda nos está graficando en el sentido transversal, lo que en la gráfica anterior vimos que la onda es la que se movía en sentido longitudinal. ¿Qué pasa si nosotros logramos combinar con un tipo de onda a través de la circunferencia que va siguiendo también la forma del seno, pero que en ella ponemos un punto C y que va dejando su rastro? El punto C también está girando en el sentido de la circunferencia, aparte de que lo está haciendo en el sentido de la onda que crece transversalmente o la decrece. Y vemos las huellas que deja. Dejan prácticamente dos tipos de ondas especiales. Una onda que está con esta línea mucho más seguida y que tiene una forma específica, y esta onda que se forma con 3 elevaciones. Lógicamente no tienen la misma forma del seno, pero esto nos demuestra que nosotros podemos formar genuinamente otros tipos de ondas que, si conservan su forma y se siguen trasladando o a izquierda o a derecha, también son otras ondas, si no bien de la forma sinoidales o coseidales, pero tienen su onda respectiva, su forma, en la que ellos también pueden demostrar movimientos armónicos o movimientos medidos en el tiempo. Si usted ve y se puede imaginar este movimiento de transversalidad, de longitudinal y de circunferencia, es como podemos imaginarnos las olas del mar, por ejemplo, cómo se forman, unas pequeñas, unas más grandes, otras más cortas, y no podemos ver una forma sinoidal apreciable, pero sin embargo, por otras formas vemos que esos movimientos de las olas también son movimientos armónicos o movimientos que se basan en alguna propiedad matemática. Con esto pasaremos entonces a analizar la velocidad a través del eje o movimiento transversal de una onda. Gracias y esperemos que hayan podido diferenciar entre los 3 tipos de movilidad de las ondas. Bien, buenos días. Nuevamente con los de Física Superior vamos a intentar explicar la fórmula acerca de la velocidad del desplazamiento de la onda. Y lo analizamos en la onda mecánica. Bien, ya hemos visto lo que en principio una onda es simplemente el transporte de energía, nada más. No hay transporte de elemento material. Así que eso facilita un poco el análisis del desplazamiento de las ondas. Posteriormente estaremos viendo el desplazamiento en los diferentes ejes X, Y, Z. Por ahora nos interesa solamente la velocidad de desplazamiento, que lo vamos a representar con la letra V. Ahora bien, ya tenemos conocimiento que una onda
si le damos un eje X, es una forma de ondas que tienen prácticamente un mismo desplazamiento hacia arriba que hacia abajo, hacia arriba que hacia abajo, igual desplazamiento. Este tipo de ondas nosotros le llamamos desplazamiento de onda del tipo transversal. ¿Por qué decimos que es del tipo transversal? Porque el desplazamiento forma un ángulo de 90 grados con el eje X respecto del eje Y. Si forman un ángulo de 90 grados en todos sus desplazamientos, nosotros diremos que estas ondas se llaman ondas transversales, que es en donde vamos a analizar el desarrollo de la fórmula. Ahora bien, pero para nosotros explicar la velocidad, nos vamos a enfocar en un pedazo de la curva. Es decir, cojamos un pedazo específico de la curva, como llegando a la cumbre, y vamos a analizar en un punto y en otro punto, para por diferencia llegar al valor de la velocidad en un punto de la onda. Nosotros vemos que esta fuerza de desplazamiento es el Y, que es lo que realmente estamos calculando, una fuerza que desplaza a la cuerda hacia arriba, es desplazamiento vertical. Vamos a valernos de este desplazamiento que está haciendo, lo hará también en la distancia X y lo hará también en la distancia Y, a lo cual nos dará un resultante de la tensión T que se efectúa a la cuerda, formando en medio de esto un ángulo que lo llamaremos ángulo alfa. Así como sucede en este punto, la misma situación vamos a tener acá, es decir, un desplazamiento en Y' con un desplazamiento también en 90 grados en dx, para que nos dé una resultante tensión prima. Así que, al llegar a este punto, para medir nosotros esta fuerza, que repito es fuerza en Y, será igual a la diferencia de estas tensiones, a la tensión menos la tensión prima en Y. La diferencia de esta tensión menos esta tensión me dará la tensión que existe en el punto mínimo. Pero nosotros conocemos que esta tensión resultante está dada por la tensión real por el seno del ángulo. Entonces será menos la tensión por seno de ángulo alfa prima. Si es que nosotros le sacamos a esta cantidad fuerza en Y, factor común tensión, se puede escribir tensión de alfa menos seno de alfa prima. Pero hay una cuestión, que entre la diferencia de este ángulo con el ángulo que se forma acá y que es alfa prima, si sacamos diferencia prácticamente no hay, es mínimo, es cero. Por lo tanto, se podría reemplazar, dice la teoría, por un mismo ángulo. Así que la fuerza de Y se puede escribir como la tensión por el seno del ángulo alfa, haciendo las consideraciones de la diferencia de los ángulos realmente es mínima para llegar a este punto tan próximo. Yo les he hecho así una distancia tan grande, pero en realidad estamos calculando lo más cerca posible de estos puntos, que hacemos que las diferencias sean mínimas y despreciables. Ahora bien, pero la función seno también puede ser utilizada
por la función tangente, ya que en un triángulo rectángulo nosotros tenemos todas las funciones. Pero para reemplazar por la tangente, hemos de saber que esta fuerza en Y está dada por la tensión, y para reemplazar por la tangente tendrá que ser multiplicada la distancia de desplazamiento real por la tangente del ángulo alfa. De esa manera, nosotros tenemos que al reemplazar esta distancia por la tangente de alfa, ya tenemos una nueva función, muy diferente a la del inicio, y que nos permite un análisis más profundo. Ahora nos vamos a fijar en esta expresión. Esta expresión de la fuerza de Y que provoca la onda puede ser escrita de esta forma: tensión por la distancia por la tangente del ángulo. Y hay una propiedad en matemática que dice, yo puedo dividir a esta expresión por una cantidad, y si le multiplico por la misma cantidad, la cantidad no se va a alterar, no hay ningún inconveniente. Así que yo puedo expresar que la fuerza de Y es igual a la tensión de la distancia sobre dx por la tangente de alfa, identificando que esta distancia obviamente será también la distancia en Y. Ahora, pero nosotros conocemos que en cualesquiera de estos dos triángulos, la tangente es igual a la distancia en Y sobre la distancia en X. Así que yo puedo escribir, en vez de tangente, la fuerza de Y es igual a la tensión que multiplica al desplazamiento en Y sobre el desplazamiento en X por el desplazamiento en Y por el desplazamiento en X, y que está multiplicado por dx, que aquí ya no lo habíamos puesto, perdón, debería estar puesto a la expresión. En suma, ¿qué es lo que se tiene? Que la fuerza de Y es igual a la tensión multiplicada por este cociente de Y respecto de X al cuadrado y por dx. Pues tenemos que mirar otra cuestión. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esta masa que nosotros estamos considerando en toda una cuerda no se distribuye para un punto como estamos queriendo aquí, sino se distribuye en toda la cuerda, obviamente. Así que a esta masa especial le vamos a reemplazar por un nombre. A ver, le hago aquí. Esta masa le vamos a llamar mu. Si es que está bien hecha la mu, disculparán. Mu, que va a ser igual al cociente de la masa de la cuerda en el punto que obviamente estará dividido para una distancia x que haya entre estos puntos. De aquí yo puedo decir que entonces la masa, como este pasa a multiplicar, es igual a mu por dx. Si nosotros tenemos este concepto y en vez de masa yo puedo reemplazar aquí u de x, nos ayuda bastante al análisis. Ahora bien, no hay que olvidar que la aceleración es igual a la segunda derivada de el espacio con respecto del tiempo. Así que en vez de aceleración pondremos esta expresión, con lo que nuestra formulita, en vez de fuerza de Y, estamos escribiendo
mu por dx. Que es la masa, multiplicada por la aceleración. Va a ser igual a esta fórmula que ya le habíamos expresado al inicio. Tensión por la distancia al cuadrado en y partida entre la distancia al cuadrado en x. Y esto tiene el coeficiente de x. Si nosotros hacemos aquí algunas operaciones matemáticas que nosotros la podemos hacer, a ver, esto es respecto del tiempo, ¿no? Respecto del tiempo. Entonces digo, simplifiquemos dx y simplifiquemos dx. Y otra cosa, este factor, por ser un cociente tan pequeño, pero tan pequeño, que se le vuelve despreciable. Es decir, lo dejamos fuera, ¿no? Lo podemos despreciar por ser un valor tan pequeñito. Entonces la fórmula va a quedar u o mu que multiplica, y esto de la derivada que es la aceleración, estamos dividiendo una cantidad que es espacio sobre tiempo. Entonces nos dice que esto es velocidad al cuadrado. Por estar al cuadrado, va a ser igual a la tensión. De donde ya es más fácil despejar, d al cuadrado será igual a la tensión sobre mu. Pero si queremos sacar solamente velocidad, velocidad será igual a la raíz de la tensión sobre mu. Y es que hemos tenido una orientación para despejar, para encontrar cuál es la velocidad de desplazamiento de las ondas, en este caso transversales, en forma mecánica. Que dicho sea de paso, esta forma mecánica de las ondas puede suceder en los sólidos, en los líquidos, en las fuerzas de gravedad o eléctricas o electromagnéticas, etc. En todas esas ondas es posible aplicar una fórmula que nos diga cuál es la velocidad a la que se desplaza una onda. Espero que esto lo puedan aprovechar. Repito, ¿por qué queremos que ustedes apliquen esto? Porque es bueno para el cerebro explicar alguna forma, la causa de dónde se origina la fórmula. El texto ya la tiene puesto, pero solo la ponen. Y el cerebro no la aprende así, sino la aprende a través de diversas explicaciones que nos digan, por esto llegamos, y el cerebro, como quien dice, está más contento. Muy bien, vamos a aplicar esta formulita para que vean cómo podemos calcular. Gracias. Para aplicar entonces la fórmula que acabamos de deducir, en el que la velocidad de onda o velocidad pulsar de una onda está dada por la raíz cuadrada de la tensión sobre mu, tenemos un problema. En una cuerda de 3 metros se aplica una masa de 20 kilogramos. Si la cuerda tiene una densidad de 150 gramos, calcule la velocidad pulsar de la onda producida. Más o menos nos dicen que en un tablero hay una cuerda que suspende, una cuerda de 3 metros de longitud, y acá le tenemos añadida una masa cuyo peso es de 20 kilogramos. Obviamente, al efectuar este peso, aquí se va a producir una onda, aunque no sea tan visible, pero las ondas estarían siempre produciéndose a través de la cuerda. También nos dan como dato que la densidad
de una sección de la cuerda es de 150 gramos. Esta cuerda tiene, por decir algo, un peso, un grosor, un volumen, yo no sé, de 150 gramos, que le da una densidad en punto de 150 gramos. Con estos datos debemos calcular la velocidad pulsar de la onda producida. Así que tenemos como datos longitud del cable o de la masa de la cuerda, longitud por sección, en lo cual nosotros estaríamos llamando también masa de sección, 150 gramos, que si lo aproximamos a kilogramos será 0.15 kilogramos. Basta dividir con 150 para 1000. Y que tenemos una masa total aplicable que es igual a 20 kilogramos. No hay que reducirla porque ya está dada la masa. Entonces, escribamos la fórmula que hemos de aplicar. Como nos pide velocidad, y la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre mu. Vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, para la solución. Sabemos que la tensión es igual que la fuerza. Y la fuerza, entonces, está dado masa por gravedad. Por lo tanto, la tensión será igual a la masa total aplicada y que provoca la fuerza, eso hay que irle distinguiendo en el problema, es 20 kilogramos. Y nosotros necesitamos la gravedad, como estamos hablando del país, de nuestro planeta, 9 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros sacamos el resultado, esto es 196 kilogramos metro por segundo cuadrado, en otras palabras, newtons. La tensión es de 196 newtons. Ahora, para mu está dado como un representante de la masa que es mu por dx. Así que nosotros queremos saber cuánto vale el coeficiente mu, vamos a despejar. Entonces masa sobre dx será igual a mu. Por lo tanto, para encontrar nuestro valor de mu, hemos de dividir la masa de la sección de la cuerda, que en este caso traducida es de 0.15 kilogramos sobre la distancia de la cuerda, que en este caso es 3 metros. Al hacer la división, encontramos que 0.15 para 3 es igual a 0.05 kilogramos por metro o kilogramos sobre metro. Como ya tenemos los dos agentes específicos de la fórmula, nosotros podríamos ya reemplazar. Así que vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión, 196 kilogramos metro sobre segundo cuadrado, y esto está dividido para 0.05 kilogramo sobre metro. Un poquito vamos a tener cuidado con las unidades. Velocidad sería igual, entonces habría que dividir 196 para 0,05 y aquí fracciones complejas.
¿no? Lo cual nos daría kilogramo metro por metro, metro cuadrado, sobre kilogramo segundo cuadrado. Podríamos simplificar kilogramo y kilogramo, así que la velocidad será igual a la raíz de 196 dividido para 0.05, que nos da un valor de 62.6 metros por segundo. Si esto lo queremos traducir, la velocidad a kilómetros por hora, nos bastaría multiplicar por 3.6 y nos da kilómetros por hora. Así que la velocidad en cualesquiera de las dos expresiones la tenemos. Provoca una velocidad de 225.4 kilómetros por hora. Una idea de cómo la pulsación y la velocidad, en caso de trabajar en alguna industria que se trabaja con cables, mucho cuidado, porque esta producción de ondas de tanta velocidad tranquilamente pueden mutilar dedos, pueden provocar daños. Es un poco en lo que nos ayuda la física para estudiar